todas las personas que nos siguen a esta hora en Onda Digital Televisión, y a esta hora es momento de presentar al desnudo. Estamos ya con la doctora Natalia Caudino. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenida a Onda Digital. Muy buenas noches. Bueno, hoy día también estamos al día 100 de cuarentena, ya pasamos mayor tramo de esa cuarentena, de ese aislamiento que estamos viviendo. Entonces, si por la primera vez estás comunicando con nuestro programa y estás apreciando en estos momentos, tenga por certeza que vamos a ir conversando sobre los temas importantes de la familia, de las relaciones de padres y hijos, de la pareja, la sexualidad, emprendimiento, que hoy día, por desgracia, de esa pandemia, más de 4 millones de peruanos quedaron sin trabajo, y vamos a ir armando los programas día a día para poder tratar de dar mejor información y brindar de primera mano. El día de hoy nosotros vamos a ir conversando sobre qué tan somos analfabetas digitales. ¿Qué es lo que primero estamos pensando cuando nos da esa pregunta o hacen esa pregunta? ¿Qué es lo que primero que viene en la cabeza? Analfabetos digitales. ¿Somos de verdad analfabetos? ¿De qué se trata eso? Y en realidad vamos a ir conversando, viendo que no solamente el trato de las computadoras, saber utilizar, aprender, escribir en Word, algunos aprenden a hacer el PowerPoint, pero también qué es lo que significa, a dónde nos va a llevar, y otro punto es muy importante, es saber que el conocimiento es básico y es muy importante para no caer en las redes de los delincuentes cibernéticos y digitales. Y con nosotros hoy día va a estar nuestro gran invitado, que por de hecho el programa anterior que nosotros conversamos sobre ciberdelincuencia quedó la hora muy chica. Y hoy día vamos a ir tocando algunos temas y aprendiendo un poco más cómo proteger nuestras tarjetas de crédito, nuestros datos personales, qué es lo que tenemos que saber para poder ser un poco más informados y no pecar de ser analfabetos digitales. Y con nosotros va a estar doctor Miguel Ángel Osco Escobedo, que es abogado asesor, pero también es especialista en delitos informáticos y especialista en ciberseguridad. Muy bien, tenemos a nuestro doctor en línea. Al señor Miguel le pedimos por favor que pueda colocar su cámara de forma horizontal para poder tener la pantalla completa del teléfono y de la imagen. Vamos a esperar entonces. Sí, un poquito vamos a esperar, como estamos todos a través a través de la tecnología, en modo digital, y cada uno tiene el tiempo y espacio para poder comunicarse, pero sí, el tema es muy importante para poder conversar incluso de qué se trata, que son competencias digitales que exigen, de qué manera nosotros podemos aprender un poco más de esa utilización de los digitales, ¿no? Los medios digitales, para no asustarnos tampoco, sino más bien ir un poco que los medios digitales sean más amigables. De hecho, tenemos buena noticia, Onda Digital Televisión ha sacado su app, pero por el momento solamente para los Android. Si tienes teléfono Android, el tablet, ¿no? Entonces puedes bajar el app y tener en vivo e en directo toda la programación posible de Onda Digital. Así que estamos en era digital. Doctor, ¿está con nosotros? Ahora sí, perfecto. Adelante, doctor, le escuchamos. Muy bien, doctor, Bueno, bienvenido al programa nuevamente. Nos quedó chica la hora la vez pasada, pero vamos a ir recuperando también este espacio. Bueno, tenemos que entrar en tema para que nos pueda explicar un poco qué es ser alfabetas digitales.
Bueno, buenas noches, doctora Natalia. Es un gusto nuevamente poder compartir su espacio y agradecerle por esta oportunidad que nos permite a aquellas personas que estamos muy preocupados porque el tema de la ciberseguridad sea realmente pues una cultura que, digamos, todas las personas en nuestro país deban de tenerlo muy presente y sobre todo practicarlo. Bueno, efectivamente, ¿no? Nosotros hablábamos secularmente del analfabeto como aquella persona que no sabe leer y escribir, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros desde hace muchos años atrás, digamos, nuestro país viene de alguna forma luchando para cortar esa brecha, ¿no? De estas personas, ¿no? Pero si vamos a hablar dentro del aspecto digital, efectivamente, ¿no? Existe otros tipos de analfabetos, ¿no? Lo que nosotros denominamos los analfabetos digitales. Y esto implica, por ejemplo, no solamente el hecho de no saber leer y escribir, por ejemplo, no saber leer lo que tengo en la pantalla, o de pronto no saber escribir lo que en el teclado tengo que hacerlo, ¿no? Esto va mucho más allá de esta capacidad lectora-escritura, ¿no? Sino que tiene que ver mucho con las competencias digitales. ¿Y qué significa las competencias digitales? Pues las competencias digitales simplemente es tener esa capacidad propia de poder de relacionarme, de poder interactuar y aprovechar no solo los componentes tecnológicos, o sea, no solamente aprovechar mi celular, mi computadora, mi tablet, ¿no? Sino también aprovechar el potencial que tiene en la web, donde obviamente está toda la información que uno necesita conocer o acceder, y también, obviamente, el saber emplear el Internet. El Internet es fundamental en estos casos porque imagínense, ¿de qué me sirve tener a mí un moderno celular o una moderna laptop si que no me es posible poder conectarme al Internet, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría decir, ¿de qué me sirve, por ejemplo, a mí una persona que tenga una computadora y que de pronto no sepa cómo buscar en Google una determinada información? ¿No? Y para conseguir la respuesta que yo quiero, o sea, Claro. pues, realmente sería lógico, ¿no? O de repente aquella persona que de pronto hoy tiene un celular y pues tiene dificultades para poder comunicarse con otra, ¿no? Ya que las tecnologías hoy nos ofrecen múltiples formas de poder hacerlo, ¿no? Entonces, digamos, es importante precisar que los analfabetos digitales de pronto tienen estas particularidades, pero ojo, hay que tener en cuenta que no solamente cuando hablábamos del alfabetismo propiamente, esto implicaba un nivel socioeconómico, implicaba edades, ¿no? Implicaban otros factores. Pero hoy el analfabeto digital, muy aparte de lo que hemos comentado, ya no tiene una distinción en estos niveles ni edades, ¿no? Sino el analfabeto digital lo puede ser cualquier persona común o corriente secularmente, ¿no? Claro, ¿no? Y aparte es también, como usted bien menciona, el nivel socioeconómico en estos momentos no tiene por qué tener la variación, porque si bien es cierto, también hablamos de las edades. Y nosotros conversamos con usted anteriormente que si bien es cierto, en esta cuarentena nosotros estamos obligados de aprender a utilizar los medios digitales y hoy día muchas clases también están aprendiendo y emprendiendo en las plataformas digitales. Muchos profesores del Perú, en las provincias, se han encontrado con una brecha en realidad. ¿Cómo puedo armar una clase o más bien no tener miedo a la computadora? ¿O qué es lo que tengo que saber para poder armar la clase y no solamente prender, colgar los archivos? ¿En qué archivo puedo también guardar la información? En realidad ha sido un desafío para muchos profesores. Y muy pocas veces nosotros hablamos de esa deficiencia y justamente cuando más aún hablamos de los profesores
después de 50, 60 años, donde hay una necesidad de brindar las clases, pero tienen pavor de poder comunicarse, no solamente a través del videollamada, porque ellos dicen, bueno, yo tengo mi teléfono y me comunico y es para las llamadas y todos que quieren verme pueden visitar. Hoy día no podemos tener el lujo de visitar uno al otro. Entonces, todo es a través de la videollamada, como en este momento nosotros estamos con usted, con el canal en forma digital. ¿Qué es lo que usted puede decirnos, ¿no? Incluso a nuestros televidentes de esa brecha de edades, ¿no? ¿Cómo pueden afrontar o de qué manera pueden perder el miedo, ¿no? Utilizar los productos digitales o instrumentos digitales? Bien. Claro, bueno, aquí también hay que notar algo, ¿no? Si bien es cierto, la tecnología cada vez, conforme pasa el tiempo, va innovándose, va mejorando, va apareciendo dispositivos más pequeños probablemente y que tienen mejores servicios, digamos, para poder yo acceder a información, que es lo que básicamente uno busca, ¿no? Comunicarse e informarse. Pero nosotros vemos, creo que eso sucede en todos nuestros hogares, existe pues los llamados nativos digitales y los inmigrantes digitales, ¿no? Los nativos digitales son básicamente aquellas personas que ya nacen con estas ciertas habilidades, ¿no? Podemos darnos cuenta, por ejemplo, hoy que los menores, hasta un pequeño, muy pequeño, tiene una facilidad para poder manipular un dispositivo y poder acceder a utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, los niños hoy quieren buscar información y ya saben cómo entrar a Google y buscar por voz, ¿no? Ellos hablando llegan a la información, a la web que ellos desean buscar o el video, ¿no? Simplemente. Entonces, para ellos, navegar, poder utilizar las tecnologías se les ha hecho muy sencillo, cosa que es un poco contrario a nosotros, los adultos, porque no hemos nacido con esas habilidades, no hemos nacido en ese mundo, ¿no? Lo que nos queda es adecuarnos y, digamos, poder entender y poder de alguna forma aplicar a nuestra ya vida, la tenemos bien definida, estas herramientas, ¿no? Entonces, en esa consideración, claro que sí, la educación definitivamente en sus inicios no pues utilizaba las herramientas tecnológicas como, digamos, formas de poder captar la atención del estudiante en el colegio, ¿no? Y los agarró pues a edades un poquito más avanzadas, ¿no? Y muchos de los docentes que trabajan en instituciones educativas ya tienen sus años y tienen dificultades, obviamente, para poder emplear las tecnologías, ¿no? Yo recuerdo de un maestro, yo fui director de una institución educativa en la policía, un maestro que ya tenía su edad, y yo pues entré todo incisivo en el tema de aplicar tecnología en la educación, ¿no? Cambiar los paradigmas de la educación tradicional, y empezamos digamos, a trabajar con tecnología, y el profesor se me acerca muy ocultamente, ¿no? Y me dice, director, discúlpeme, la verdad que todo esto es muy bonito, pero yo la verdad con la edad que tengo ya no puedo, tengo mucha dificultad para aprender esto, ¿no? Y la verdad se me va a hacer muy difícil, creo que usted me disculpe, ¿no? Pero bueno, era cuestión de enseñarle, orientarle y decirle pues que las cosas no están como él lo piensa, ¿no? Y bueno, el profesor decidió estudiar y de verdad me causó sorpresa a cabo de unos meses que él muy bien ya aplicaba su tecnología con sus alumnos en clase, ¿no? Sino que el temor creo está que el docente dé ese paso, ¿no? De confianza para poder trabajar con la tecnología, porque tiene, digamos, en sí ese temor de que uno de los alumnos conocen más que él probablemente la tecnología y tiene temor a que pues de repente por ahí algún alumno le haga pasar un mal momento. Y también, digamos, en el manejo de la herramienta propiamente también tiene dificultades. Entonces el profesor teme eso y es por eso que no da ese paso. Pero hay que decirle a los maestros de que, bueno, como les he dicho, ¿no? Nadie nace sabiendo. Todo en el tiempo
conforme vayamos aplicando, se va a ir perfeccionando. Entonces, nuestras primeras clases que tengamos aplicando tecnologías, como por ejemplo hoy, se hace tan necesario interactuar con los alumnos a través de herramientas, digamos, a través de cual podamos interactuar, por ejemplo, el Zoom, el Meet, pero no tengan temor, ¿no? Porque en principio ninguna clase al principio va a ser perfecta. E inclusive yo a mis inicios tampoco tenía ciertas dificultades, pero conforme uno le va dando el uso, obviamente va agarrando esa confianza y va mejorando y va aprendiendo cosas mejores en cuanto al manejo de la herramienta. Y eso le permite complementar ya a los conocimientos, ¿no? A la experiencia que tiene el docente ya en la parte de educación, complementar perfectamente esos conocimientos con las herramientas tecnológicas. Así que simplemente, maestros, es darnos la confianza, nosotros podemos lograrlo, así que no hay que dar el paso atrás. Pero también quería referirme, ¿qué necesitamos nosotros para poder, digamos, tener una alfabetización digital básica realmente? Hay tres factores, hay tres circunstancias que nosotros tenemos que tener muy claro. Uno es el aprendizaje del uso, y ahí va lo que yo refería con los maestros, que es esa falta de confianza, ¿no? O sea, tener esas habilidades básicas para poder utilizar el dispositivo de la mejor forma, ¿no? Saber en lo posible la mayor cantidad de opciones, digamos, alternativas que tengo para poder emplear el equipo. Entonces, eso obviamente que se va a dar, como dije, dándole el uso continuo, ¿no? Habrán errores al principio, pero poco a poco iremos mejorando. Ese es un factor. Un segundo factor es la comprensión de uso. O sea, ser capaces de entender que el uso que le damos a la tecnología puede ayudarnos a conseguir que nuestra vida mejore, ¿no? Por ejemplo, nosotros, el profesor dice, ¿sabes qué? Voy a escuchar una capacitación que me va a dar el Minedu, pero nos ha dicho que nos ha dicho que va a ser a tal día, a tal hora. Entonces, el maestro que digamos, no comprende el uso de las herramientas tecnológicas, va a estar en la máquina esperando hasta que, digamos, empiece la webinar o la sesión. Pero tranquilamente él podría programar de repente en su agenda o en su hora y el día exactamente minutos antes de iniciar la sesión para que pueda acceder a ella, ¿no? Entonces, es una situación de que podamos comprender el uso de las herramientas tecnológicas. Y un tercer elemento sería la creación de contenido digital, y esto es lo más importante. Considero de que los maestros en general poseen el conocimiento, pero de pronto ese texto plano de los conocimientos que ellos tienen, cómo ellos pueden traducirlo aplicando herramientas tecnológicas para que los alumnos puedan, digamos, entender y conocer. Y ahí justamente viene el empleo adecuado de las imágenes, los videos, los colores, el tamaño de las letras. Digamos, si yo quiero resaltar una idea principal, de repente subrayarla, ponerla con negrita de tal forma que llame la atención ese texto. En fin, puedo utilizar una serie de estrategias que de alguna forma me permita poder llegar, ¿no? a la persona o al alumno a quien yo estoy enseñando. Y eso justamente tiene que ver con la creación de contenidos digitales. No, y también por otro lado, sí es cierto que el uso de las herramientas, y hay infinidad de las herramientas que utilizar y poner en práctica para que las clases digitales sean un poco más entretenidos, también es importante, ¿no? Porque los alumnos sí están ahí atentos de escuchar al profesor, pero el hecho de que muchos preguntan, o también, ¿cuáles son los beneficios y riesgos, ¿no? De no ser, bueno, que van a no llegar a ser alfabeta digital, sino quedarse de ser digital. Y en realidad hay muchos beneficios, ¿no? Porque el pensamiento crítico, el desarrollo del pensamiento, nosotros podemos acceder a información, ¿no? Pues a las bibliotecas digitales, que también por la cuarentena y por la pandemia mundial se han abierto las bibliotecas a nivel mundial. Entonces uno
acceso a la información de primera mano, ¿no? Podemos ser más críticos, ¿no? Por lo tanto, podemos tener más garantías, ¿no? Incluso a una sociedad y aspirar a una sociedad libre. Yo creo que la información que nosotros nos bombardean todos los días, nosotros vemos, bueno, en esta situación tan crítica, no solamente la información oficial, sino todo lo que llega a través de WhatsApp, a través de las redes sociales. Entonces uno puede estar expuesto de buscar una información o la información que necesita, lo que desea de primera mano a través de... No solamente nos caemos a la trampa de reenviar constantemente. Trae también mejoras en el uso cotidiano. Yo creo que la disciplina, y si nosotros, ¿cuál es la primera barrera que existe en el ser humano? Es a lo desconocido. Y el miedo a lo desconocido tiene dos opciones: o yo me quedo atrás o me adapto a la situación que estoy viviendo. Entonces, cuando doy el primer paso y veo que sí puedo tener mayor información, y para ello están los nietos, para ello están los hijos, y si en caso de no hay ninguno del otro, incluso uno puede pedir ayuda. Entonces, la facilidad de poder aprender sí también existe. Y algo muy importante de lo que también usted ha mencionado es el hecho de que yo como profesor de edad o profesora de edad puedo tener un poco el recelo con los jóvenes que están al pie, como se dice, de toda la información digitalizada, y pueden hacer mejor. Incluso nosotros vimos lamentablemente en los videos, en los cortos, cómo se burlaban de los profesores, como decían, poner la tecla y para poder salir de la videoconferencia y de la clase. Entonces, en realidad, yo creo que nosotros necesitamos tener mucha paciencia y tolerancia, sobre todo quién está aprendiendo y de qué manera está aprendiendo. De la misma manera como un niño no nació caminando de frente, sino todo su proceso de levantar su peso y poco a poco, primero gatear, bueno, algunos gatean, otros no gatean, pero también aprender a caminar, y incluso puede también bajar la brecha digital, ¿no? Como no va a ir asustando, entonces yo voy a tener el conocimiento, y cuando llegan, y lo que nosotros conversamos, lamentablemente el día de hoy cada vez recibimos los correos electrónicos con la falsa información de la ganancia de algún banco, o los mensajes de texto. Entonces, el hecho es de que hoy en día hay una situación tan complicada, y una ganancia de un dinero o un bono, ¿no?, me lleva a digitalizar todos mis datos personales. Entonces, cuando más información tenemos, más acceso tenemos a esa información, yo creo que nosotros vamos a tener mejores expectativas también de vida, ¿no? Entonces, y va a ir cambiando tanto educativo, social, económico, incluso cultural, que hoy en día no vamos a ir al cine. Y a pesar de todo, nosotros observamos el día de ayer, cuando la mayoría de los moles, que cuando se han abierto las colas estaban inmensas, ¿no? Las personas estaban andando con ansias después de 100 días, por lo menos, si no pasear, sino buscar algo probablemente importante para ellos, que no tenían en el acceso. Pero yo creo que sí es importante que nosotros aprendemos a moldear un poco y perder ese temor, ese miedo, ¿verdad, doctor? Sí, doctora, efectivamente hay cosas, temas, puntos que usted está indicando que son realmente muy ciertos. Y también quería yo no olvidarme de que también, hablando de analfabetismo digital, no solamente implica a personas, ¿no?, sino también implica a instituciones y empresas. A ver, todavía existe, y Ahí acá en el Perú justamente como que la más... segunda parte, ese es la segunda parte, la segunda media hora, vamos a tocar las empresas, Ok, pero me gustaría todavía, sí, todavía con las personas. Lo que sucede es que ok, ok. el Sí, sí, tranquilo. público no
y las personas que hoy en día por la obligación que necesitamos estar, ¿no? A través de toda la onda digital, como incluso estamos en la onda digital, ¿no? Televisión. Entonces, el hecho de que tan importante para uno que no tenga ese miedo y temor de afrontar. Porque si bien cierto uno dice, sí, yo sé, pero no necesito tanto. Pero hay un factor muy importante también, es el hecho de mejores trabajos. Y ahí donde está el aprendizaje, también el posicionamiento. Y hoy día nosotros vimos la parte de los deliveries, del desarrollo de los apps, ¿no? Entonces, y ahí justamente entramos por el hecho de las empresas, que la información es fundamental de poder juntar toda la información de que las instituciones pueden tener el acceso, o nosotros podemos tener el acceso a un solo clic y ya todo está interconectado. Yo creo que es la forma que hoy en día puede servir a las empresas que todavía no estaban en esta era digital, en la mayoría de esos casos, pero hoy día están obligados de cambiar su rumbo, ¿verdad? Claro que sí. Mire, bueno, para, digamos, explicar la pregunta anterior, eh, esta pregunta que le voy a decir, me lo han hecho muchas personas, y obviamente todos somos padres de familia y tenemos esa gran incógnita, y la pregunta es, ¿y mi hijo a qué edad es recomendable pues, que pueda usar la tecnología, ¿no? Porque, digamos, tengo ese gran problema, porque fíjense, hoy, si tú le quieres dar un regalo de cumpleaños a tu hijo, lo primero que estás pensando es regalarle un celular o una tablet o una laptop, ¿no? Porque, digamos, es lo que hoy un chico, pues, requiere, ¿no? Lo utiliza más. Entonces, aquí hay varias situaciones que hay que tomarlas en cuenta. Y bueno, es una sugerencia lo que les voy a indicar, porque de pronto son temas que yo he podido acceder a través de material donde me explicaban justamente el tema de las edades. Fíjense, en principio, el uso de las tecnologías en los menores no es un premio que yo le voy a dar a mi hijo. Hoy la tecnología es sumamente importante y necesario para todo ser humano, pequeño, niño, adolescente, joven, adulto y hasta anciano. Creo que hoy más que nunca nos podemos dar cuenta de ello con este confinamiento que estamos viviendo, que hasta los ancianos, ¿no? Necesitan comunicarse con sus hijos, con sus familiares, porque también se sienten deprimidos, ¿no? Esa propaganda de Pepito con la niñita, claro, ¿no? Creo que fue aparte de ser, digamos, muy tierno, pero demostraba en el fondo la necesidad, ¿no? Que tienen los extremos de edades, los pequeños y los adultos, muy adultos, tener una comunicación, ¿no? Entonces, las TIC hoy son necesarios y de alguna forma es algo que no se le puede de pronto dejar de brindar a un niño. Ahora, el primer acercamiento que tienen los niños, ¿no? al TIC básicamente lo hacen por un tema de ocio, de juego, ¿no? Ellos básicamente empiezan a explorar estos dispositivos a través, ¿no? de entretenimientos en línea y que de alguna forma ejercita en ellos las habilidades en cuanto al uso de la tecnología. Como hablábamos, recuerda hace un momento de una de las características era emplear hábilmente el equipo, y eso obviamente se da con el uso. Por eso es que los niños, con el uso de tan pequeños, digamos, vienen ya utilizando los dispositivos tecnológicos, van fomentando y cultivando esa habilidad. Miren, que un niño de 5 años tenga una tablet no es malo, porque la tablet de alguna forma es un dispositivo que le va a permitir, poder acceder a un juego y poder de alguna forma ir, ¿no? Cultivando lo que dije, esa habilidad de poder manejar el dispositivo, ¿no? Sino que lo que sí no es correcto, creo, es recién darle un dispositivo a un niño que tenga, digamos, 12 o 13 años, porque ya entra a la edad de la adolescencia y es un poquito más difícil y complejo. Fíjense, es importante
que nuestros hijos, a partir de los 7 u 8 años, tengan ya esa facilidad de poder manejar las herramientas tecnológicas. ¿Por qué? Porque en estas edades ellos son muy dependientes de nosotros. Un niño de 7, 8, 9 años siempre va a estar muy pendiente de que papá o mamá le pueda orientar y decir. Entonces es ahí justamente donde usted genera ese vínculo de confianza, de amistad, para poder, digamos, tener esa confianza de que su hijo pueda consultarle cualquier situación que no pueda entender en la red. Y muchos padres a veces justificamos el hecho de evitar este tipo de relación, indicando pues que yo no sé tecnología, yo no sé cómo es esto, pero señores padres, la forma como poder conectarnos y poder navegar, de pronto los hijos lo hacen y les pueden enseñar, no es nada difícil de otro mundo. Pero lo más importante, y quiero que ustedes ahí se den cuenta, es que usted sí le puede enseñar a su hijo a diferenciar cuándo es una información real, verdadera, y cuándo no lo es. Cosa que un niño de 7, 8 años todavía no lo entiende. Entonces, es ahí donde usted juega un papel importante de acompañamiento a su hijo para poder orientar adecuadamente en el tema de que no todo lo que en Internet en cuanto a información existe es bueno, ¿correcto? Entonces, si usted fomenta ese lazo, ese vínculo desde la edad de 7, 8 años, cuando su hijo llega a la etapa de la adolescencia, 13, 14 años, ya va a existir esa confianza, ¿no? Ya va a existir, digamos, eso de poder consultar y poder preguntarle de alguna duda que pueda tener de pronto en el uso de la tecnología. Entonces, es importante, como les digo, señores padres, que ustedes cultiven desde pequeños esa confianza de, digamos, de cultura digital con sus hijos, que ya que lamentablemente eso en el colegio o en otro lugar no lo van a tener, sino ustedes son los que van a ser las personas que les van a hacer el seguimiento y los van a orientar. Y un detalle más, cuando son pequeños, ¿no? En parte de adolescentes, tenga el equipo en un lugar visible, donde todos puedan acceder. Porque a veces cometemos el error de ponerlo en el cuarto, y en el cuarto el niño se cierra y no sabemos, sabe Dios, qué cosa está él navegando por internet. ¿Okay? Entonces es recomendable, y sobre todo aquellos que tengan cámara web, de igual forma, ¿no? O sea, tener mucho cuidado con estos dispositivos. No, y aparte es muy importante lo que usted está conversando. Aquí lo que se trata es de los niños, ¿no? Que nosotros vamos a ir siempre discrepando entre los psicólogos y van a ver los psicólogos infantiles, el hecho de que nosotros tenemos la información del desarrollo del cerebro y todo lo demás. Ahora lo que se trata es, en lo que sí bien cierto usted menciona, uno, es que la información, o más bien los diapositivos que están a la altura de los niños, no llega a más de media hora cuando hablamos de los niños pequeños, bueno, no tan pequeños, sino la primera infancia, la segunda infancia, a los 5, 7, 6, 7 años, y no mayor de 2 horas, es decir, que pueden ser repartidas de media hora, media hora, media hora, media hora, ¿no? Donde uno puede tener el acceso a, y los padres pueden tener conocimiento cuáles son los apps que están utilizando en forma lúdica. Sí, efectivamente, hay alguna información que nos brinda el hecho de aprender el alfabeto, aprender a sumar, restar, incluso idioma extranjero. Entonces, hay facilidades y posibilidades. No se recomienda hasta los 5 años, ¿no?, de tener el acceso porque está en pleno desarrollo su cerebro. Entonces, incluso en caso de los adolescentes, también no más de, como uno dice, de 2 horas de juego. Porque recordemos que dentro de esa cuarentena también todo volvió a no fastidiar a los padres, y de la misma manera como no fastidiar, todos están metidos en todo el tecnológico, ¿no? Los tablets, las computadoras.
entonces el televisor. Entonces, el hecho de que mientras los hijos están pequeños, o más bien, quietos y no distraigan a los padres, todo está bien, pero hay que tener mucho cuidado en este aspecto, cuánto tiempo pasan los hijos con los aparatos digitales, cuál es la información que utilizan o buscan, porque yo recuerdo mucho, ¿no? Cuando se trata de los niños, incluso 8 o 9 años, se dicen yo quiero utilizar el Messenger, ¿no? Porque todos están en mi aula utilizando y lamentablemente cuando nosotros hablamos el Facebook es desde los 13 años, porque los padres permiten la utilización de las redes sociales hasta esa edad. Entonces hay que tener mucho cuidado efectivamente porque están expuestos en lo que nosotros conversamos al ciberbullying, están expuestos a las personas inescrupulosas que van a utilizar la cámara web, ¿no? Y usted más que nadie conoce las artimañas de los hackers o de los ciberdelincuentes, porque los hackers pueden ser positivos, ¿no? Entonces, el hecho de que los niños están expuestos, las niñas están expuestas, y el control parental es fundamental. Y sí, ahí también estoy de acuerdo, es crear la confianza suficiente entre los padres e hijos. ¿Para qué? Para que el más mínima sospecha que algo me están pidiendo, robar algo de la casa, llevar algo afuera, mandar algo afuera, me puede poner en alerta y puedo consultar y más bien decir a mis padres, porque hay otro tema que van a ir latente, es si hoy en día tenemos ciberdelincuencia que está despertando y azota cada vez más y más, y van a aumentar también, y hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos en este aspecto. No es importante que tengan habilidades digitales, habilidades básicas, más allá, pero sí es la exposición que tienen nuestros hijos, el hecho de que tener el acceso y nadie sabe dónde o de qué manera están utilizando después de las horas que nosotros, los padres, vayamos a dormir, ¿verdad? Doctora, y discúlpeme ahí, mm, con mucha sorpresa, también estuvimos analizando un tema, en la expansión de páginas web en Internet para, sobre todo, jovencitas de entre 14 y 15 y 6 años que promueven abiertamente trastornos de conducta alimentaria. Por ejemplo, esas famosas páginas ProAna, de proanorexia, y la de ProMía, de probulimia, ¿no? Son webs, ahí hay foros, hay chats, perfiles que visitan miles de chicas porque, bueno, ellas quieren verse pues siempre top, ¿no? Bien a la línea, bien al Delgadas. vestido, pero lamentablemente en estas páginas las orientan de otra manera. Y a veces nosotros, los padres, no estamos muy pendientes de eso, ¿no? Y empezamos, y las chicas empiezan a tomar conductas que de pronto les va a generar problemas, ¿no? Por ejemplo, habían foros que digamos, apoyan mutuamente la anorexia y la bulimia. Dicen consejos para poder perder el peso en forma radical, ¿no? O dietas férreas y peligrosas para poder adelgazar, ¿no? Inclusive les dice, ¿sabes qué? En tu cuarto tú tienes que pegar una foto de una modelo con una fina figura para que te interiorices desde que te levantes y hasta que te acuestes que tienes que lograr esa imagen, ¿no? Les enseñan consejos para engañar inclusive a sus padres, técnicas para engañar a su estómago y a la mente, en fin, una serie de situaciones que pueden generar un problema de salud en la menor y obviamente instituciones extremas hasta la muerte, ¿no? No, por supuesto, y por otro lado, nosotros enfrentamos el año pasado o anteaño pasado también en caso de la ballena azul, ¿no? Donde uno tenía que cumplir ciertos retos, ¿no? A través del Facebook y llevaba al suicidio del menor, ¿no? También el Momo, el famoso Momo del Japón, que cuando llegó a través de WhatsApp, que robaba la identificación personal, pero también despertaba, ¿no? Tenía que cumplir ciertos retos y tenía que mirar películas de terror, tenías que, y claro,
del acceso de la cámara del teléfono, uno entraba, ¿no? Y tenía la de las fotografías, y esas mismas fotografías fueron reenviados a los adolescentes, ¿no? Quien entraba en comunicación con ese momo, ¿no? Y lleva al suicidio. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que los padres de familia tengan siempre presente quién, con quién o de qué manera la utilización de los teléfonos. Doctora, Ahora todos son inteligentes y hay que utilizar la inteligencia también. Sí, digan, doctor. sí, doctora, usted me trae en memoria, justamente también cuando estuve como director de colegio, tuve una circunstancia un poquito difícil porque llegamos a detectar en las chicas de nivel primario, me recuerdo de sexto grado, que se empezaban a cortar los brazos, ¿no? Y empezamos a verificar a pasar una revista de todos los brazos de las niñas y nos dimos cuenta que eran más o menos un promedio de 12 a 15 niñas que venían cortándose los brazos. Entonces, cuando las empezamos a entrevistar, todas tenían un factor en común. El factor en común era que venían de familias disociadas, ¿no? De familias donde el papá y la mamá pues ya no vivían juntos y no había control porque el papá no estaba o la mamá no estaba y la otra, o la mamá del papá que sí estaba tenía que trabajar y la niña estaba totalmente ausente de, digamos, de control, de cariño, de afecto, y eso de alguna forma le llevaba pues justamente a tomar este tipo de actitudes, ¿no? Entonces es muy delicado, por eso yo creo que el secreto aquí radica básicamente en que nosotros como padres tomemos esa actitud vigilante, pero no de estar ahí, como se dice, fregándolos, ¿no? Sino de ser amigos, de conversar con ellos, de orientarlos de la mejor manera en cuanto a la información que ellos acceden en la red. Claro, y es fundamental que nosotros podemos tener bien claro sobre sobre la vigilancia. Yo siempre explico a los padres que no necesitamos ser como los cóndores por encima de nuestros hijos, pero sí tener la libertad de ejercer la autoridad de ser los padres y guiar a nuestros hijos y cualquier inquietud que pueda presentarse, poder resolver en todos los aspectos. De esta manera nosotros protegemos a nuestros hijos de acoso sexual, protegemos de ciberbullying, protegemos de de muchas cosas que podían suceder no tan agradables, ¿verdad? Bueno, dejamos Sí, esto y nos doctora. quedan un poco Claro, minutos para poder entrar justamente con el tema de las organizaciones. ¿Cuánto cambia el sí, día de hoy las organizaciones en esa era digital? sí, doctora, justo le decía, no solamente el alfabetismo digital se da en las personas, sino se da también en las instituciones, en las organizaciones, y con mucho más, digamos, con mayor frecuencia en instituciones públicas, sobre todo en nuestro país, porque lamentablemente el Estado todavía no ha entendido la importancia del tema de la cultura digital. Fíjense, hay empresas, instituciones, que sencillamente por no querer invertir o por, digamos, no preocuparse, ¿no? Por difundir servicios a través de medios tecnológicos, sencillamente van siendo relegadas, ¿no? Porque hay otras empresas que sí le dan interés al tema de tecnología y promueven su información a través de la Internet, a través de sus páginas web, y obviamente, pues, como hoy las personas, por lo general, estamos tan enchufados al tema del móvil o la computadora y accedemos a información para consultar diferentes temas. Quiero comprar un artefacto, una zapatilla, en fin, y accedemos a consultar en Internet, ¿no? Precios, colores, formas, y obviamente para nosotros se nos hace más sencillo, pero inclusive hasta lo podemos comprar online. Entonces, se hace necesario que las instituciones, las empresas también pues salgan de ese analfabetismo y empiecen a aparecer, pues, ¿no? Como opciones en el Internet. Yo creo que también esta pandemia les ha enseñado a estas instituciones que, pues, la importancia que deben ellos tener en su organización en el tema de manejo de la tecnología. Pero ojo, yo justamente es un tema que un poco como que cuestiono. Si bien es cierto, hoy
las soluciones para salir del confinamiento que estamos viviendo se están dando en gran porcentaje al empleo de tecnología, muy aparte de los temas de salud, ¿no? De prevención, pero en el tema de tecnología se están tratando de esperanzar las acciones para que nosotros podamos tener nuestras actividades como antes las realizábamos. Pero simplemente nos estamos abocando a utilizar, el Estado dice utilicen, las instituciones utilizan internet, páginas web o teletrabajo, en fin, pero casi nadie se está preocupando por la seguridad en cuanto al uso de la tecnología y su información, que es lo que es ciberseguridad. Nos estamos exponiendo tan libremente a que los ciberdelincuentes nos generen dificultades con nuestra información o nos roben nuestra información y de ello obviamente nos genere perjuicios económicos o personales. Entonces se hace necesario que por favor entendamos que la cultura digital hoy más que nunca se hace necesario en nuestras instituciones, en nuestra misma vida personal, protegernos y cuidarnos, porque definitivamente yo creo que a nadie le deseo de pronto que sean víctimas de que en su cuenta bancaria, porque hoy también ya es común hacer compras o pagar servicios a través de internet. Por ahí un ciberdelincuente accede a nuestra información y nos vacía todo el dinero que tenemos en nuestra cuenta digital, ¿no? Entonces es muy necesario y digamos medidas de prevención, como hacen por ejemplo los bancos, ¿no? Los bancos, ellos sí manejan muy bien el tema de la cultura digital. Si bien es cierto, ellos recurren a los servicios especializados en seguridad, tengo entendido que lo hacen de instituciones que no son del país, sino son fuera del país, quienes les brindan la asesoría, les brindan la supervisión y el control de sus sistemas, de sus datos que se encuentran almacenados en sus servidores. Entonces, ese es un buen ejemplo que tenemos, ¿no? Porque es posible, imagínense que los bancos no utilizaran estas políticas de seguridad, wow, ¿cuál sería la zozobra y la inseguridad para poder tener un dinero en el banco, ¿no? Entonces, se hace necesario, y es más, y yo soy de la idea, ¿no?, de que en nuestro país definitivamente debemos contar con un Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, porque lamentablemente la necesidad de la cultura digital no está llegando a las personas que tienen que tomar las decisiones. Si bien es cierto, tenemos el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es la que de alguna manera se encarga de cortar la brecha digital en cuanto al acceso del Internet a los pobladores, pero sin embargo no estamos haciendo a camino de tortuga. Y por otro lado tenemos también la Secretaría de Gobierno Digital, que si bien es cierto depende del Consejo, del presidente del Consejo y ministro del PCM, pero que lamentablemente no tiene esa potestad directa de poder decirle al presidente o a las personas que tengan que tomar las decisiones la importancia de crear cultura digital. Entonces, teniendo, creo yo, un Ministerio de las Tecnologías, la Información y la Comunicación, creo que el ministro directamente le haría llegar de todas las propuestas, de todas las posibilidades que nosotros podemos acceder para poder, digamos, acortar esta brecha digital, que las personas tengan acceso al Internet, que las instituciones empiecen a manejar políticas de seguridad en base a la ciberseguridad, como por ejemplo, yo tomo mucho en cuenta el ejemplo que nos da Colombia. En Colombia cuentan con un Ministerio de las Tecnologías que está a cargo de una mujer, una ministra. ¿Qué tal ministra? Porque es súper proactiva y realmente Colombia se está enrumbando a ser uno de los países top en lo que es Latinoamérica en el tema de la ciberseguridad. Entonces, yo creo que no, ya estamos para poder, digamos, experimentar. Debemos tomar modelos que ya vienen funcionando y dando resultados para poder aplicarlos. Y se hace necesario, ¿no? En ese sentido, yo quiero aprovechar su espacio para poder, de alguna forma, pedirle, ¿no?, a nuestros ministros, a nuestros congresistas, que le tomen, por favor, el interés al tema de la ciberseguridad. Porque si nosotros no actuamos oportunamente en la prevención de buen uso de las tecnologías, pues es muy seguro, casi seguro que vamos a tener peor que el coronavirus en el tema de los delitos informáticos,
en cuanto a la aplicación de virus informáticos. Entonces, es necesario que, digamos, tengamos bastante interés por producir normas que de alguna forma regulen la cultura digital, el tema de la ciberseguridad, y que obviamente las entidades o los organismos del Estado que estén comprometidas actúen y ejecuten esto en bien de los pobladores, de las personas, porque nos estamos orientando a un mundo súper tecnológico, a un mundo donde va a primar mucho la tecnología. Ya estamos viendo, por ejemplo, en China, que ya se está tomando la identificación de las personas a través de las cámaras, ¿no? Y imagínense, y a través de la cámara es acceder a toda la información que tiene la persona, ¿no? Y yo digo, eso ya está dando por allá y probablemente también llegue por aquí, pero nosotros, sin embargo, no tenemos normas bien reguladas, bien constituidas para poder hacer frente a todas estas situaciones. No, y aparte, lo que usted dice es cierto, ¿no? El hecho de que incluso en esta cuarentena nos ha demostrado el famoso robo de los recuerdan, ¿no? Entonces, hace De un los mes bonos. o creo que mi mes ha pasado desde el bono que fue destinado a las personas y al final fue también vaciado, hackeado, no sé cuáles son los términos que podemos utilizar más que robados después. Entonces, también el hecho de que, por ejemplo, ¿quién no ha sido la víctima de app de envejecimiento o cambio del género? ¿No? Mis hermosos facebookeros, ¿no? Que empezaron a poner, primero fue la ola de Avatar, después cuánto me veo más viejo, con barba, con arruga, después apareció, ¿no? De cómo me veía, todos los heterosexuales empezaron a cambiar el sexo cibernéticamente, ¿no? Entonces, a ver, voy a primar mi curiosidad, cómo me veía el cambio de sexo. Entonces, en realidad también ahí está el robo de la información. Entonces, todo es Así es. color de oro, Eso tiene del su hecho de que trasfondo. uno curioseando y tratando de hacer lo más curioso y más simple lo que basea la información personal, ¿verdad? Así es, efectivamente. Estos apps, estos programas, en el trasfondo lo que buscan es apropiarse de la información de la identidad de la persona, porque usted al instalar un app o un programa en su móvil o en su computadora, va a tener que identificarse. Y hoy lo hacen tan sencillo, fíjese, y ya no tienes que poner tu nombre, tu teléfono, ni nada. Simplemente te ponen las opciones si tienes cuenta de correo, si tienes cuenta de Facebook, y simplemente dale clic y toda la información que tú tienes ahí, ¡pum!, se va automáticamente al app que tú estás instalando. Entonces, justamente ese es el problema, ¿no? Que no tenemos la cultura digital, no nos han enseñado, no nos han explicado, digamos, lo que puede suceder cuando uno accede a un programa, a una app que, digamos, tiene como objetivo, pues, robarnos nuestra información, ¿no? Y de eso hay que tener mucho cuidado, porque yo hablaba, me recuerdo en la entrevista anterior, de lo que era la ingeniería social, ¿no? Y justamente de esto es lo que se sirve la ingeniería social, ¿no? El TikTok, ¿no? El programa este que cambia las edades, los géneros, todos estos contribuyen justamente a que nuestra información se apropie de la manera más simple y sencilla y nos expongamos a que después los ciberdelincuentes accedan a esta información y puedan de alguna forma generarnos alguna situación que nos pueda dañar en lo personal, ¿no? Claro, ¿no? Y él también tiene el acceso. Muy pocas veces que uno revisa incluso dentro de la cuál es la información que va a ir compartiendo, y no solamente la foto principal del Facebook o todos los amigos o el correo electrónico o incluso todos los datos a incluso hoy en día todos nosotros o la mayoría que utilizamos
Los teléfonos digitales, no, los teléfonos que son de smartphone, el hecho de guardar las claves y todo lo demás. Entonces, incluso todas las claves empiezan a ser vaciados, ¿no? Con toda la información brindada. Sin querer queriendo, uno solito Sí, entrega a los delincuentes, ¿no? Podemos decir, así sin es. querer queriendo, me puse en la bandeja de plata, de oro, dependiendo de la tarjeta de crédito que uno tenga, ¿no? Para que los ciberdelincuentes puedan tener el acceso a la información brindada. Y de Por eso, supuesto, y doctora, hay tenemos que que tener tener cuidado mucho con cuidado. los menores. Con los menores hay que tener cuidado, porque si nosotros como adultos estamos analizando de lo perjudicial que es, ¿cuán más perjudicial va a ser con los menores? Hablábamos del ciberbullying, hablábamos del grooming, y es terrible, ¿no? Porque si bien es cierto, a ellos no les robarán nada físico, pero sí les pueden robarle la vida, pueden atentar contra ellos, abusar sexualmente de ellos, ¿no? Entonces, Por hay que tener supuesto, mucho claro cuidado. que sí. No, y aparte es un tema en realidad muy importante de tocar e enseñar a las personas, a los televidentes, a todo aquel que hoy en día está a través de las redes sociales, se van a encontrar ese video también en los televidentes de Onda Digital. El hecho de que incluso Onda Digital tiene su app, ¿no? Pero no para robar la información, sino para que uno disfrute de la televisión en vivo y en directo y no pierde ninguna programación y que tenga el acceso en la mano, ¿no? Nosotros necesitamos de pasar de ser analfabetos, ¿no? A ser alfabetizados, tener no solamente el poder de Así escribir es. y leer, sino más bien utilizar las teclas, incluso uno puede ver, gracias a la tecnología, quién ha aprendido el alfabeto en la escuela, gramática, ortografía, o quien no ha aprendido y de qué manera está cortando las palabras al escribir en las redes sociales, ¿no? Entonces, hay evidencia también creo que la educación, no solamente cultural, ¿no? Sino la educación de lo que ha aprendido en la secundaria. Entonces, si bien cierto, todo es importante y vamos a ir tratando también en otros temas, ¿no? Porque el hecho de que he recibido muchas preguntas, incluso cómo proteger o de qué manera, y creo que vamos a ir armando un programa adicional de abuso sexual, de del sexting, ¿no? Del abuso sexual, de cibersexo, ¿no? Donde no solamente la información que llega, sino los menores de edad están expuestos. Si nosotros pecamos de ser inocentes, ¿qué decir de los inocentes que son de verdad? ¿Verdad, doctor? Muchas gracias Así por es. esa entrevista, como siempre, magnífica exposición, ¿no? Y ya esperamos para la próxima programa que vamos a ir programando. Algunos consejos, por favor, que usted puede brindar a nuestros televidentes y a todo aquel ciudadano del mundo, porque estamos abiertos al mundo a través de la tecnología, pueden tomar en cuenta, y no solamente tomar en cuenta, sino poner en la práctica. Sí, doctora. Importante, por favor, no acceder o no abrir correos electrónicos no deseados, porque es el punto por donde el ciberdelincuente accede a su dispositivo. Tenga también un antivirus, por favor, instalado en su máquina. Hagamos eso ya cultura, hecho, ¿no? Así como que yo, para subir a mi vehículo y manejarlo, tengo que ponerme el cinturón. Igual, yo al usar mi computadora debo estar prevenido de un antivirus. Y actualicemos nuestros programas, nuestro sistema operativo, nuestros equipos, porque eso nos ayuda a que, digamos, podamos contar con los patches que de pronto el sistema ha visto por conveniente mejorar para evitar de esa forma de que los ciberdelincuentes invadan nuestros equipos digitales. Y sobre todo, cuidar a nuestros hijos, ahora que estamos en cuarentena todavía, orientándolos adecuadamente y indicándoles pues lo bueno y lo malo que tiene en la red el Internet.
Muchas gracias, doctor. Bueno, por el día es todo. Hoy día estamos contando con el doctor Miguel Ojo y conversamos sobre qué tan somos analfabetos digitales. Y creo que probablemente más de uno se encontraba en esta situación. Yo particularmente hasta hace poco sí, y todavía me faltaría un poco más para poder contar con el alfabeto completo digital. Muy bien, muchas gracias. Si nos sigues a Bien, doctora. través de las redes sociales, nos puedes buscar al Desnudo TV en Facebook y en Instagram como TV al Desnudo. Y estamos aquí en Onda Digital todos los martes a las 9 de la noche. Un espacio para ti, pensando en ti. Hasta el próximo martes.